compañeros que siguen conectando. Mi nombre es Mariela de Jesús Rodríguez Hernández. Tengo la licenciatura en enfermería. Estoy realizando una maestría en ciencias de la salud por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece al programa PNSP y ya tengo algunos productos académicos como son artículos científicos y revisiones sistemáticas. Mis líneas de investigación son sobre políticas públicas en salud y realicé una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona sobre salud mental positiva, que es toda la parte preventiva de la salud mental. Cabe mencionar que este cuarto módulo es de suma importancia porque lo abordaremos de una forma global, tanto la parte física, así como también la parte mental. Bueno, pues voy a proyectar la presentación y ustedes me indican si ya se visualiza, por favor. ¿Sí se visualiza? Sí, confirmo que sí. Ok. Bienvenidos al Diplomado en Bienestar Social y Cuidados. Les repito, mi nombre es Mariela de Jesús Rodríguez Hernández y estamos a punto de comenzar el módulo 4, que es titulado Cuidado de niñas, niños y adolescentes entre 7 y 15 años. Se divide en 4 dimensiones este módulo y el primero de ellos habla sobre la seguridad y la protección. En esto es importante mencionar que la protección y la seguridad social es un derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y también tienen que disfrutar un alto nivel posible de salud. ¿Y esto qué conlleva? Que tengan una buena salud tanto física como mental, desde su nacimiento, incluso desde que se está gestando en el vientre, ya que no sé si han escuchado que es muy importante que cuando están embarazadas les hablen a sus bebés precisamente para que se empiece a hacer ese lazo afectivo con el producto, entre la madre y el producto. Y cuando nace, hay algo que en los hospitales aplicamos que se llama técnica de mamá canguro, que es en cuanto nace el bebé, se le pega inmediatamente piel con piel para que precisamente el bebé reconozca el olor de la madre, se reactive ese instinto y bueno, los lazos afectivos empiecen a crecer desde antes del nacimiento. También es importante hablar sobre la seguridad y sobre la protección en cuestión de la alimentación. Cada edad es diferente porque tiene diferentes necesidades y también hay diferentes patologías. En los niños, por ejemplo, una de las patologías que es de suma importancia abordar y que muchos no lo conocen como padres de familia porque no es una enfermedad muy común, es lo que se conoce como diabetes tipo 1. Esta enfermedad como tal es caracterizada porque las células del páncreas, que son las que se encargan precisamente de descomponer los azúcares que consume el niño, pues no se pueden transformar en glucosa para que le den energía. Y pues esto es lo que se conoce también como diabetes infantil. Es ya genética, no se adquiere por malos hábitos en comparación a la diabetes de adulto. Y también otra característica de esta enfermedad es que el debut es promedio entre los 4 y 7 años de edad. Los niños son, por lo regular, nacen macrosómicos, que son esos niños que pesan entre 4 o 5 kilos, que nacen muy grandes, ¿no? Y a veces culturalmente decimos, ay, es que tu bebé está bien bonito porque nació bien grandote, pero en realidad se debe de indagar cuál es la causa de ese peso, pues, un poco exagerado, porque el promedio es máximo hasta 3,5 kilos en un bebé normal. También esto se puede dar cuando las mamás tienen diabetes gestacional, que es por los cambios hormonales durante el embarazo, que se incrementa precisamente los niveles de glucosa y la mamá pues empieza a desarrollar una especie de diabetes, pero solamente durante el embarazo. Cuando este concluye, sus niveles de glucosa descienden.
Y también algo muy importante sobre la nutrición en esta patología es que si ustedes ven a sus niños, que mi niño, ay, como que está muy gordito, o como que mi niño está muy flaquito, es muy importante que lo lleven a su centro de salud. O sea, tampoco les voy a decir, llévenlo al nutriólogo, es obligatorio. En el centro de salud es más que suficiente para que lo canalicen con el especialista adecuado. Y también tiene que ser muy importante la alimentación, porque a veces dicen, ay, es que estar a dieta, por ejemplo, para los adolescentes o para niños que tienen alguna patología especial, es que una dieta es muy cara, me están pidiendo salmón, me están pidiendo frutos rojos y son muy caros. Sí, algunas de las dietas son muy caras y tenemos que ser, más que adoptar dietas, tenemos que adaptar dietas en una realidad de nuestro nivel socioeconómico, de nuestra cultura, del lugar en el que vivimos. Y, por ejemplo, un tip súper importante es que si ustedes quieren darle a sus niños y a sus adolescentes proteína, pero a lo mejor no tienen la solvencia económica necesaria para hacerlo, con que les den 2 semillas o 2 cereales, es más que suficiente para, en la unión de esos 2 cereales hace una proteína. Por ejemplo, frijoles y tortilla está haciendo una proteína. Albrejones y tortilla está haciendo una proteína. Y es lo mismo que si le dieran carne y le sale pues más barato. También es muy importante mencionar que pues socialmente se dice, tienes que comer frutas y verduras, pero no les dicen cuáles frutas y cuáles verduras, porque también en toda esa gran gama de diversidad de frutas y de verduras hay precios y hay que ser realistas también en la zona en la que estamos, en las condiciones socioculturales en las que nos desarrollamos y sobre todo también en las necesidades nutricionales. Por ejemplo, algo que se ve muy común en la consulta es que las personas con diabetes, tanto los adultos, niños o las mujeres embarazadas, se les dice, trata de consumir frutas y verduras para que lleves una dieta saludable. Pero las personas pues realmente no tienen la solvencia económica para comprar pues todas las frutas de gran variedad y compran pues las más baratas. ¿Y cuáles son las más baratas? Plátano, guayaba, y estas frutas tienen muchísimo más glucosa. Entonces, otro tip para que lo apliquen con sus niños y con toda su familia es que las frutas son más saludables las que contienen menos azúcar. ¿Y cuáles son las que tienen menos azúcar? Por ejemplo, las manzanas, también encontramos lo que son fresas, lo que es también, por ejemplo, todos los frutos rojos, cereza, frambuesa, zarzamora. En esas clasificaciones también hay tanto digamos que las silvestres, bueno, al menos en la región centro también hay silvestres, en su zona a lo mejor también hay otro tipo de frutas, pero de las frutas como una de las recomendables y que es pues accesible, puede ser precisamente la manzana. Y cuando digan, ¿qué compro? ¿Manzana verde o manzana roja? Es 100% preferible la amarilla o la verde por sus niveles más bajos de glucosa. También en las verduras se recomienda las que tengan mayores niveles de fibra y que, por ejemplo, también tengan nutrientes como hierro. Por ejemplo, todo lo que tiene hoja verde, espinacas, acelgas. Esto les va a ayudar muchísimo al desarrollo tanto de los niños como de los adolescentes, porque recordemos que están en un proceso de desarrollo, tanto físico, y en esto incluye también la parte psicomotriz, todas las redes neuronales que se van a hacer desde pequeños para que precisamente sean unos adultos funcionales, tanto física como mentalmente. También en esta dimensión que seguramente ya revisaron su contenido de este módulo, también se menciona mucho acerca de lo que es la protección. Y la protección también incluye lo que es los derechos de los niños. O sea, hay culturas de algunos estados que pues ya lo ven normalizado, que los niños trabajen con sus papás o que los niños pues también generen una especie de ganancia económica que van a brindar en su hogar, pero también
Cabe mencionar que, por ejemplo, la CNDH, que es la comisión que defiende los derechos humanos, establece que también las personas que tienen alguna empresa o algún empleo en donde dejen trabajar a niños menores de 18 años están prácticamente cometiendo una falta. Y pues a pesar de que se podría decir que socialmente están generando un ingreso para esa familia, pues la verdad también es que le están haciendo un daño porque el niño no tiene las condiciones ni siquiera de fuerza para poder realizar un trabajo que está destinado a los adultos. Y pues también su protección como adultos, a los niños tenemos que darles y brindarles precisamente ese derecho a la educación, generarles esas condiciones para que ellos también se sientan en confianza de que nosotros le podamos compartir, ellos nos puedan compartir pues la información que ellos requieren y que ellos también necesitan. Porque recuerden que hasta los 5 años el cerebro del niño se desarrolla. En esta edad el niño es como una esponjita, está absorbiendo, 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 y todas las redes neuronales que nosotros le hagamos va a ser precisamente lo que lo va a condicionar a ser un adulto, pues, digamos, fuera del rango normal, fuera del promedio. ¿Cómo hemos visto a adultos que, por ejemplo, no saben decir te quiero? Precisamente porque no les estamos desde niños dando esa seguridad emocional para que puedan ser adultos que sepan reconocer y transmitir sus emociones. Y referente a los adolescentes, es muy importante y también en esa dimensión les he dejado material para abordar sobre la prevención de embarazo adolescente, también lo que es esterilización obligada, todo también ahí viene desglosado cuáles son los métodos anticonceptivos ideales para los adolescentes, porque a veces, pues las adolescentes, por la falta de información, porque no se sienten en confianza de decirle a sus papás que están iniciando su vida sexual activa, pues ven comerciales, se indagan de amigas, de redes sociales, y esa información no es 100% confiable y pueden llegarla a cometer algún error o también puede condicionarlas a algún daño de su propia salud. Por ejemplo, lo más común que ocurre es que llegan a tener muchos problemas hormonales porque vieron en la tele que las pastillas anticonceptivas eran súper eficaces, pero no saben cómo tomárselas, si esa hormona es ideal para ellas, cuáles son los efectos colaterales. Entonces, en ese módulo, en este módulo se va a abordar precisamente a detalle el tipo de comunicación y el tipo de información que le van a brindar a sus hijos. En la dimensión 2, vamos a ver lo que también es el fomento al cuidado de la salud. Ahí les voy a dejar algún material sobre páginas oficiales del Gobierno de México para que no importe el estado en donde se encuentren, puedan recibir esa misma información porque es a nivel federal. Ahí se tocarán temas importantes como son precisamente el manejo de vida suero oral. Ya saben que esto es prácticamente el suero de excelencia. Cabe mencionar que este tiene una vida promedio de 24 horas y si no se lo llegan a terminar, se tiene que realizar una nueva preparación. Las enfermedades diarreicas son las que precisamente necesitan un incremento de electrolitos, porque recordemos que la sangre como tal tiene una parte que es precisamente toda la parte como inmunológica, que es el plasma, y tenemos otra parte que es la serie roja, que son los glóbulos, en donde son los que transportan, son las celulitas que transportan el oxígeno. Nuestro cuerpo tiene diferentes nutrientes que van viajando precisamente en todo ese torrente sanguíneo, pero cuando hay una diarrea, ya han escuchado que nuestro cuerpo es casi el 80%, incluso hasta el 90%, dependiendo estatura, dependiendo condición física y dependiendo sexo, agua.
Entonces, cuando ocurre una diarrea, ya saben, las diarreas pueden ser por algún virus, puede ser por alguna bacteria. Y principalmente en los niños existen dos características principales. Una, que que no hayan sido vacunados con rotavirus, contra rotavirus, que es un virus precisamente que les causa vómito y diarrea. Entonces, al estar vomitando y evacuando, eh, precisamente los niños se deshidratan. Y es ahí en donde lo ideal es que le den vida suero oral para tratar de equilibrar ese sodio que perdieron. Tenemos varios electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio, y en el vómito precisamente se pierde el sodio y también otros electrolitos, pero sobre todo sodio, porque es el que precisamente eh, abunda más en toda la cuestión de agua de nuestro cuerpo. De igual forma, por ello es importante que revisemos la cartilla de vacunación de nuestros niños. También se abordará justamente en este módulo, se les explica el tipo de vacunas, las dosis y las edades correspondientes. Y también cabe mencionar que hay que quitar esos estigmas. Por ejemplo, uno de los grandes estigmas es que no quieren vacunar a los bebés recién nacidos porque causan autismo. Y entonces empiezan las corrientes antivacunas. Otro de los estigmas que hemos estado viendo en la actualidad es que no dejan vacunar a la niña en quinto de primaria. Ya se ha implementado recientemente una de las nuevas vacunas, que es contra virus de papiloma humano. Y se les da un consentimiento informado a las mamás en las primarias y no la aceptan. Que no, porque piensan que ponerle la vacuna, la niña ya va a tener la confianza de tener relaciones sexuales. Y no, al contrario, hay que protegerlos porque es un virus muy común que más del 90% de la población ha tenido contacto en algún momento, pero pues va a depender del sistema inmunológico, qué tan fortalecido esté para que este pues no ataque como tal nuestro sistema y pues no nos invada el virus. De igual forma, también se abordará cómo prevenir los accidentes, cuando tenemos, por ejemplo, niños pequeños en casa que empiezan a caminar, tener cuidado con cerca de la cocina, no dejar nada, ningún contacto que él pudiera meter los dedos, evitar contacto con el fuego, cuidado con las escaleras. Y también hay cuestiones que, digamos, corren peligro o que son de riesgo también en los adolescentes, porque a esta edad todavía no tienen la madurez emocional, la madurez cognitiva para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y entonces influye mucho el tipo de convivencia con la que estén en contexto. Y pues ahí es donde empiezan también lo que son las adicciones, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, que está normalizado por la sociedad, que no lo ven grave porque están conviviendo, el consumo de tabaco porque a lo mejor los papás lo hacen, y los adolescentes y los niños también se convierten en fumadores pasivos y también se convierten en algo que lo ven como normal, ¿no? Como que es como un hábito. Si veo que mis papás fuman, que si mis papás toman, pues lo veo que es normal, no tiene nada de malo, y a ellos no les pasó nada. Entonces a mí como adolescente no me puede pasar nada, pero son otras condiciones, porque a lo mejor tus papás están más sanos, y eso es lo que tienen que entender también los adolescentes. Tus papás no estaban en una era en la que pues ya es muy peligroso salir en la noche, y si sales tomado pues te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tanto hombre como mujer. Entonces cambia la situación del mundo real, y es ahí en donde tenemos que tener como una nueva educación con lo que ya se sabía, ¿no? Es como de, ay, no pasa nada porque tomes, ay, no pasa nada porque fumes. Bueno, ahorita sí ya pasa, porque también hay estudios científicos que demuestran que el consumo de ciertas sustancias va correlacionado con algún trastorno de salud mental. Por ejemplo, las personas que toman mucho, es porque posiblemente tienen algún cuadro depresivo y lo hacen constantemente, aparte de la adicción a la sensación, no es ni siquiera el sabor, es a la sensación que ellos sienten.
porque se salen como de la realidad para olvidar sus problemas. Las personas que fuman, pues los tranquiliza. Entonces son personas que posiblemente también tengan algún trastorno, por ejemplo, de ansiedad. Y también es muy importante que revisen este contenido justamente del tema 2, porque se menciona también el cuidado que se le tiene que dar y el seguimiento que se le tiene que dar en la atención médica de sus niños y de sus adolescentes, porque aunque estén sanos, aunque ustedes los vean que se sienten bien, es necesario que se hagan revisiones periódicas, tanto de salud general, que lo lleven a su centro de salud, así como también una valoración dental, nutricional, que también esos servicios se los pueden brindar en su centro de salud totalmente gratuitos. Y las campañas de vacunación, recuerden que también está para niños, para adolescentes y bueno, también incluso para adultos, dependiendo las etapas en la que se desarrolle, en la que se encuentre y sobre todo también es importante recordar que hay 2 semanas nacionales de vacunación, una en la última semana de octubre y una en la primera semana de febrero. Y estas dos etapas de vacunación se realiza porque hay vacunas que requieren una segunda aplicación. De igual forma, les coloqué como parte del contenido varios enlaces que los va a llevar a las páginas oficiales del Gobierno de México, en donde pueden consultar información tanto legal como verídica en cuestión de salud, para que tengan una guía si en algún momento lo llegan a requerir. Por ejemplo, les dejo el enlace para descargar la norma 031, que es la que nos brinda o nos da la protección para la atención de la salud del niño y de la niña. Y ahí hace todo el desglose para que ustedes también conozcan si llegaran a requerir algún tipo de ayuda, en dónde podrían dirigirse. Así como también se pone a su disposición el programa de acción específico, conocido también como PAE, para la salud de la infancia y la adolescencia. El más reciente es del 2013 al 2018 y no lo han actualizado hasta la fecha, pero este programa como tal tiene la finalidad de reducir la morbimortalidad en las niñas y en los adolescentes, precisamente tanto lo que conlleva a problemas físicos, como ya les había comentado, algunas enfermedades específicas de cada edad, así como también algunos problemas de salud mental de cada edad, ¿no? Por ejemplo, en los niños es muy común que necesiten una estimulación temprana, por ejemplo, en los niños que tienen dificultad para hablar, por ejemplo, en el kinder. También en los adolescentes podemos ver que a veces tanto por seguir modas o a veces porque efectivamente hay alguna carencia emocional, hay algún desequilibrio, incluso puede ser genético, un desequilibrio hormonal, puede causarle que estén pasando por etapas de depresión. O sea, también no solamente son enfermedades de adultos, también se pueden desarrollar en la adolescencia, puede a veces si no se controla ese tipo de problemas, pueden desencadenar en lo que conocemos como cutting, que es precisamente autolesionarse, cortarse. Muchas veces en estudios igual se ha identificado que lo hacen más que nada para llamar la atención de los papás, porque este tipo de adolescentes que se hace como en esta edad, pues requieren esa atención y el cerebro humano no encuentra otra forma de comunicar más que a partir del conflicto, porque así me lo enseñaron desde pequeño, que no sé comunicar lo que realmente quiero y lo que realmente siento. Entonces mi cerebro no sabe cómo voy a llamar esa atención de decirle, oye papá, oye mamá, dime te quiero, y entonces voy a generar pues comportamientos, digamos, fuera de lo común para tratar de llamar esa atención. Y se va en los dos extremos, porque también existen niños que son completamente callados, de esos niños que, y seguramente a lo mejor tienen uno en casa, que saca 10 en todo, y ustedes como papás tienen que dar pues una motivación porque es un trabajo, es un trabajo
y un esfuerzo que ellos están haciendo para su edad, porque para ustedes puede decir, pues es que solamente es la primaria, está fácil, por eso sacaste 10, pero tiene que el niño sentirse motivado, porque muchas veces también se obsesionan estos niños en querer sacar 10 absoluto para ver si así mis papás me hacen caso, a ver si mis papás me felicitan. ¿Y qué dicen los papás? Pues sacaste 10 porque es tu obligación, no haces otra cosa, es tu obligación, tienes que trabajar. Entonces vamos generando ese tipo igual de ideas, de estigmas y de redes neuronales que se van haciendo en el cerebro. Y ya saben, es como en algún, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ya está todo sobrepoblado, ya no se puede tirar todo para construir algo nuevo. Tendría que ser como segundos pisos, ¿no? Y así lo hemos visto, pues, por ejemplo, en los periféricos. Pues así es en las redes neuronales del ser humano. Todo depende de lo que se haya formado de pequeño, porque de adulto ya no se va a poder corregir. Se va a poder salir por otro caminito, poner un segundo piso, pero ya no va a tener la sinapsis adecuada que se debió haber forjado desde la infancia. También abordaremos lo que son las enfermedades diarreicas agudas, como ya les había comentado. Les dejo también un enlace, precisamente en el contenido, que los va a direccionar precisamente a una página de salud para que les expliquen a detalle cómo se prepara, es en 1 litro de agua, tiene que ser un vasito, en qué condiciones tiene que estar el niño para que se le pueda administrar, porque no solamente es porque ya tuvo una evacuación diarreica, eso es algo muy importante. Luego a la consulta llegan los papás, es que mi niño tiene diarrea. Y por ejemplo, esto ocurre muy comúnmente cuando se cambia de alimentos, cuando se deja la lactancia materna y empieza la lactación, que empiezan a comer frutas y verduras, y pues obviamente se pierden ciertas enzimas que el bebé pues todavía aún no desarrolla, y otras que se están perdiendo, como lo que es la lactasa, que es lo que descompone la lactosa, y esa se va perdiendo a partir de los 6 meses. Entonces, por eso, imagínense a los 30 años o a los 15 años, pues esa enzima ya es muy poquita, y por eso tenemos intolerancia a la lactancia. Digo, a la lactancia, a la lactosa, precisamente por eso inflama, porque ya no tenemos la enzima que ayude precisamente a descomponer como tal los enlaces que tiene la leche, que es galactosa y glucosa, que nos da por eso doble incremento de calorías. No es el alimento adecuado para los niños, aunque digan, es que tiene muchísimo calcio. Hay otros alimentos en los que pueden encontrar calcio, pero no, la leche como tal es el alimento adecuado, porque la leche es más porcentaje de grasa y de azúcar que de nutrientes, y tiene solamente un poco porcentaje de calcio. Recuerden que el único, ¿de dónde sale la leche que tomamos? De las vacas. Entonces, ¿quiénes son los personajes idóneos para consumir ese producto? Los becerros. Nosotros no somos becerros y no tenemos tampoco esas enzimas, y por eso nos cae pesada. Claro, la mercadotecnia ha desarrollado otras estrategias para productos que puedan ser procesados y que sepan ricos, y que ya hay leche de coco y leche de esto, pero no es realmente necesario, no es un alimento necesario. Por eso también se les recomienda y se les dice en consulta que cuando tengan un bebé, lo ideal y lo perfecto, y no hay nada perfecto como lo que es la lactancia materna. La lactancia materna tiene que ser también muy específica, porque no sé si han visto también esos adultos que nunca te ven a los ojos, te dicen algo, pero están precisamente porque en la lactancia materna te alimentan, pero tienes que ver al bebé. Tienes que ver al bebé para que hagas ese contacto, tienes que tener pues el contacto piel a piel, que se identifiquen. Puedes aprovechar también en el baño, por ejemplo, si sus niños menores de 6 años no se quieren bañar, es porque también de pequeños no los enseñaron a que disfrutaran de ese momento del baño. Tienen que generar ustedes ese hábito y esa costumbre, y sobre todo ser un poco disciplinados en los horarios,
sobre todo cuando quieren educar a un niño, porque el niño, les repito nuevamente, es una esponjita y él está absorbiendo todo, todo, todo. Entonces, si un día lo bañan, al otro día no lo bañan, al otro día sí lo bañan, el niño va a decir, ah, no, pues creo que no es tan importante el baño. Y después ya no quieren bañarse. Entonces, se les tiene que inculcar esto. Luego, por ejemplo, yo sé que también las actividades a veces es como de rápido, pero cuando tengan tiempo, también es como de, ay, ven, jugamos, para que el niño igual se sienta en confianza. Y bueno, también se abordará el fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y de niños. También, bueno, en este apartado más que nada se va a ver todo el proceso de cómo se fue desarrollando la protección de los niños. En la actualidad, por ejemplo, también para los adolescentes, ya saben que existe algo que se llama LGTB, respetar y quitar esos estigmas porque a veces socialmente si mi hijo pues tiene otra preferencia sexual diferente a lo normal, que le gusten las mujeres, que le gusten los hombres, socialmente pues te va a correr de la casa porque aquí yo no quiero gays, yo no quiero lesbianas, y entonces empiezan con una serie de sobrenombres a ponerle y solamente están pues denigrando la propia seguridad emocional del adolescente, porque precisamente ocurre en esta etapa. Y también tienen que tener muy en claro que pues no es una enfermedad, porque a veces incluso tratan de quitárselo. Hasta el DSM-2, que es el libro que por excelencia da los trastornos mentales y enfermedades, se había establecido que era una enfermedad psiquiátrica, pero a partir del DSM-3 y ahorita vamos en el DSM-6, ya se ha dicho y se ha comprobado que pues no es una enfermedad. Hay otras condiciones, pueden ser genéticas, culturales, de contexto o de alguna situación traumática que puede generarle pues esa preferencia. Y, y pues precisamente en este apartado pues, se abordará al respecto, cómo protegerlos, cómo evitar el bullying en las escuelas, porque también eso cabe mencionar que el niño es el espejo de los papás, completamente. Entonces, en la escuela, a veces el niño agresor, precisamente, es el niño que, que vive en una casa con violencia, que el papá le pega a la mamá y a él no le hacen caso. Entonces quiere igual tratar de sentir ese poder inconscientemente y llevarlo a cabo con personas que vea pues inferiores en cuestión de tamaño, en cuestión, por ejemplo, que vea más indefensos, o también con personas más pequeñas. Y entonces este niño pues se cree como que tanto niño como adolescente, porque ocurre también bullying en adolescentes, que trata pues de darle como ese empoderamiento a su escasez de ego que sus papás pues precisamente no enriquecieron. Y esta es la parte más bonita porque es donde abordaremos lo que es el apoyo del desarrollo biológico, cognitivo, psicomotriz y socioafectivo. Aquí en este apartado les he compartido varios videos, los cuales también pueden ver a través de sus medios digitales, celular, porque están en YouTube, son de plataformas abiertas, pero son de calidad y sobre todo confiables, porque a veces encontramos mucha información en las redes sociales, pero también tenemos que saber clasificar qué tipo de información es, porque a veces vemos, por ejemplo, noticias y hay noticias amarillistas que justamente dicen lo que yo quería escuchar. Ay, es que ese programa de chismes me gusta porque dice justamente como la forma que yo pienso y no siempre lo que tú piensas es correcto. Entonces, en este sentido, todo el material que les estoy brindando es 100% con sustento científico para que tengan una información adecuada y sobre todo que sea pues segura para la aplicación en casa con sus niños y con sus adolescentes. También es muy importante la parte cognitiva. Como ya les decía,
en la parte de estimulación desde pequeños, porque a veces, no hagas nada, no, quédate, siéntate aquí, no brinques. Claro que va a existir situaciones en las que no haya el espacio, no haya la seguridad para que estos niños puedan brincar y romper, jugar, pero no los limiten, porque si no, va a sonar un poco chistoso, pero se les va a generar traumas. Todo, ya saben que todo en exceso genera un daño, todo en decadencia también genera un daño. Entonces, la etapa de la infancia es la más importante y ustedes como padres tienen que tenerlo muy, muy en claro, porque en esta etapa es precisamente el tipo de adultos que ustedes están formando, que ustedes lo van a ver en unos años y puede ser qué tipo de adulto quieren ver, porque a lo mejor su niño es tranquilo, ahorita no les genera algún problema, les entrega buenas calificaciones, pero de acuerdo al tipo de trauma que les puedan generar, es el tipo de adulto que van a tener. ¿Y con quién se van a quedar? Pues con el adulto, porque el niño solamente va a tener hasta los 7 años ese espacio para poder tener ese comportamiento. Y precisamente, recalcando la parte socioafectiva, tener esa inteligencia emocional que tenemos que compartir con nuestros niños. Para algunos, porque socialmente así también hemos sido educados, que por ejemplo hombres no pueden decir te quiero, no pueden decir te amo a sus hijos porque, ay no, eso es como, no, o sea, es muy débil. La mamá que le diga, no, tienen que generar eso porque a lo mejor vivieron o crecieron en una familia en la que no era muy común, pero tienen que generarlo, o sea, porque pues sí lo sienten, a lo mejor no lo saben expresar, pero pues a lo mejor con un abrazo, con un beso, ya que si no sienten, bueno, entonces también estaríamos, si no quieren, por ejemplo, a sus hijos, bueno, ya estaríamos hablando de otras patologías, de algún trastorno, alextimia, que no tienen esa capacidad de sentir, pero bueno, eso ya sería otras cuestiones. Y precisamente también tenemos que cuidar esta parte afectiva en los niños, porque recuerden que en los niños podemos generar lo que se llama heridas de la infancia. Ese tipo de, un ejemplo, y que creo que es el más común, y lo voy a mencionar porque precisamente habla sobre la seguridad de los niños. Es muy común que como papás peleen frente a los niños, porque viven en la misma casa y porque no estoy pensando en ese momento en proteger los oídos de mi niño y de mi adolescente también. Y peleo frente a ellos, ¿y qué es lo que estoy generando? Y sobre todo en esas parejas que amenazan y amenazan, pues ya me voy, ya, entonces ya a la próxima me voy a ir, a la próxima me voy a ir, ni se van, pero lo que están haciendo en el niño es que, ay, creo que mi papá se va a ir, ay, mi mamá ya se va a ir, no, ya empezaron a gritar, otra vez se va a ir. Ese niño, ¿saben qué? No les va a decir nada, ay, papá, te estabas peleando, o a veces a lo mejor no, se lo va a quedar guardado, y de adulto va a ser ese niño codependiente que no puede soltar una relación de pareja que le hace daño porque tiene ese miedo, le recuerda lo que en su infancia le hicieron, que lo abandonaban. Entonces, tiene ese miedo. O esos papás que para todo regañaban, que para todo, ok, entonces van a ir denigrando igual el autoestima del niño y después del niño, de la niña, del adolescente. Y después vemos también a ese tipo de chicas que andan con personas muchísimo mayores que ellas. Es que me trata bien, es que me compra cosas, es que me dice que soy muy bonita. Bueno, entonces en tu infancia, ¿quién no te dijo que eras bonita? Es que me habla muy bonito, ¿quién no te habló cuando eras niña? Y entonces es como se empiezan a generar de acuerdo a lo que nosotros como padres no les damos, de adultos lo van a buscar de alguna o de otra forma. Ya saben que todo lo que se reprime sale con fuerza. Y bueno, la parte de la inteligencia emocional también se les menciona en algunos de los videos, precisamente también para desarrollar esa capacidad de manejo entre lo emocional y entre lo racional.
para que sus niños y sus adolescentes crezcan seguros de sí mismos y pues esto les va a permitir incluso una mejor convivencia, mejores relaciones, tener una mejor convivencia familiar y que no estemos peleados con la etapa de adolescentes, en que es rebelde, que no llega a casa, que los papás lo están buscando, sino generar este ambiente precisamente de confianza, de, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes raro? Todos hemos pasado por la adolescencia, entonces precisamente a lo mejor podemos también utilizar técnicas desde nosotros, decirle, es que yo, a lo mejor es mentira, a lo mejor es mentira, pero es una forma en la que ustedes van a tener que generar estrategias para que sus niños y sus adolescentes se sientan en confianza. Si lo ven que, por ejemplo, ay, como que ya está medio raro, como que ya tiene novio, ya tiene novia y se ven escondidas, llega tarde, no los regañen, porque al final de cuentas lo único que van a causar es que no les diga nada. Mejor es como de, una de las técnicas es que lo empiecen a ejemplificar desde ustedes. Yo a tu edad ya tenía novio, y tú ya deberías de tener o no tienes, y entonces empieza uno a, ay, no, pues que sí, fíjate esto, ok, entonces ya se abre el camino. Esta técnica se llama un pie en la puerta, porque precisamente cuando entras, imagínate, ya cuando diste el primer paso, ok, y se aplica también para favores. Eh, te pido algo pequeño, en este caso, te doy un ejemplo pequeño, porque estoy preguntando algo pequeño, ya que me dijiste, entonces ahora ya puedo entrar con una información mayor o un favor mayor. Entonces, esa técnica se llama la de la puerta, la del pie en la puerta, porque mientras ya accediste, ya tuviste el acceso a una corriente de cierta información, es más fácil que puedas desarrollar otra brecha para transmitir más información, más confianza, incluso pues aclarar dudas, experiencias y sobre todo en el bienestar del desarrollo de sus niñas y de sus adolescentes. Y, miren, esos son los ejemplos de las portadas de los videos que se abordarán precisamente en el contenido, en donde es súper importante el desarrollo social, afectivo y emocional. El niño se tiene que sentir querido, así sea también en todo tipo de familias, en familias que se separaron. Dejemos de estigmatizar que tiene que ser la familia perfecta, también hay madres solteras y también es una familia. Entonces, no porque sea madre soltera, no le estoy dando la misma atención o el mismo cariño que una familia completa. Son diferentes roles que se tienen que desarrollar, pero también es importante hacerle saber y sobre todo no mentirle a los niños, porque si no es generarle más conflictos no les van a decir nada a esa edad, pero les puede causar mucho daño en edades futuras. Y bueno, todo, como les comentaba, todo es con sustento científico. No sé si tengan alguna duda o empezamos con las preguntas que yo les voy a realizar. No sé, ustedes me indican qué les puede generar un poquito más confianza, que yo les pregunte o que ustedes me pregunten. A ver, creo que nadie participa, entonces les voy a preguntar al azar, ¿eh? Buenas noches. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, claro, adelante. Pregunta, ¿qué pasa cuando existen papás divorciados y los actores no pueden, tú decías, pues están peleando o algo así, ¿te parece? Se escuchó, No se escuchó. no, ¿verdad? Pensé que era mi internet. No, no se escuchó cortado. Ajá, sí, o podría escribir las preguntas si gustan, y las vamos leyendo entre todos.
con hijos adolescentes, Ay, perdón, eh, ya escuchamos. con hijos adolescentes, por decir así, en padres separados y los problemas de divorcio, eso, usted mencionaba que no había que discutir con los papás, pero cuando eso acontece, ¿qué se puede hacer para remediar la situación? Con los Esto- menores, pues. sí, sobre todo, como el niño escucha pelea, no escucha, no, y él no sabe qué es, Claro, qué fue lo que generó, porque un problema y un conflicto de pareja es de dos, no es uno el culpable. Entonces él no va a entender que los dos tuvieron la culpa y no sabe qué es infidelidad, no sabe qué es violencia. Entonces solamente se les tiene que decir, el problema es entre tu papá y yo, el problema es entre tu mamá y yo, tú no tienes la culpa, tú no te preocupes, para precisamente ir quitando esa especie de, claro, que si son muy explícitos, es que tu hijo, porque tu hijo, o cosas así, pues ahí ya ustedes solitos tienen que también evitar, si tocaron ese tipo de temas, pues decirle, no, ¿sabes qué? Utilizar la técnica de, eh, que puede ser de una justificación. Discúlpame, no sabía lo que decía, porque cuando uno está enojado, dice palabras que la verdad no siente y habla el enojo. Por eso también como hijo te recomiendo que mejor, mira, ¿ya viste cómo me pongo? Mejor cuando tú estés enojado, cuando tú estés triste, no hables hasta que estés un poquito más tranquilo, porque puede ser explosivo con las personas. Y también ustedes como padres, si y eso también se lo pueden enseñar a sus hijos. Hay una técnica en psicología que se llama escritura reflexiva. Cuando todos llegamos en algún momento del trabajo y estamos, no sé, no sabemos ni qué queremos. Estamos, puede ser como que entre enojo, entre tristeza, y todavía llegamos y la pareja como que nos hizo una mala cara, es más que suficiente como para desatar una discusión de nada, ¿no? Y que ya no cenaron y los niños ya lloran. Si me siento así, también tenemos que, esa es una técnica de pareja. ¿Sabes qué? Mira, dame chance, te metes, escribes lo que sientes. Ay, es que, ay, sí, la cara me hizo esto, esto y esto. Su gesto me ofendió. Después la lees y dices, ay, no, pues creo que tenía yo hambre, creo que tengo hambre. Entonces, como tú ya lo escribiste, todo lo que tú te imaginas, cuando lo llevas a la realidad, ya no es una fantasía. Y es una forma en la que puedes lidiar con los conflictos. Si es que son, por ejemplo, ustedes personas que se enojan muy fácil, escríbanlo y van a ver que les funciona y se les pasa. Y a lo mejor si es algo que realmente necesite y amerite un enojo, una discusión, más que una discusión, poderlo abordar, pero lo van a hacer de una forma más tranquila, porque incluso ya su cerebro lo especificó más claro y no solamente va a hablar su emoción, ya realmente el problema es lo que se va a presentar. Eso se llama también comunicación asertiva. Te digo a ti, hijo, te digo a ti, esposa, qué es lo que siento, por qué sucedió y buscamos una solución. Porque si nada más decimos, es que me hace sentir triste porque no me das flores, se queda en una pelea y se queda como en un reclamo. Y cuando yo hago esta especie de comunicación de buscar las soluciones, automáticamente se entiende que yo tengo la iniciativa de solucionar. Oye, a ver, ¿tú qué me propones? Yo te propongo esto. Ay, no, ok, pero yo quiero esto. Ah, ok, mira, ¿sabes qué? No se puede, pero te ofrezco esto. Entonces, cuando se puede negociar, ya ni tú te sientes abusado de que a fuerzas está haciendo, ni tampoco te sientes manipulado, porque es que mi esposa me dijo que hiciera esto, o es que mi mamá me pidió que hiciera esto, ni tampoco se siente que tú estás haciendo el malo. Entonces, estas son técnicas de psicología que de hecho también vienen en los videos de cómo pueden ir teniendo mejor comunicación con sus parejas y con sus niños, precisamente para no generar un conflicto familiar. Sobre todo, el malestar de ese momento, porque puede ser una sola palabra, pero ya se generó, pues, ya no cenaron juntos, se pelearon, estuvieron incómodos, y pues esas son realmente horas. Yo creo que ahorita la pandemia nos ha hecho valorar muchísimo nuestra situación que hoy estamos y mañana quién sabe, ¿no? Entonces a veces sí tenemos que pensar, digo,
todos en algún momento no primero actuamos y luego pensamos. Pero sí, si todavía cabe como en la prudencia, hay otra técnica que tienen que contar 10. Yo sé que a veces hay problemas que ahí están los niños y que no pueden esperar pues hablarlo hasta que se duerman. Y ¿sabes qué? Oye, mejor salimos, o ¿sabes qué? En serio, porque algo que tienen que dejar súper, súper en claro es que los problemas de pareja son de parejas y no arrastren a los hijos, porque cuando luego se pelean los papás, no le hables a tu papá porque tu papá es el malo. Y entonces el pobre papá así como de, o sea, sí, pero yo tengo el problema con la esposa, no con mis hijos. Y entonces ya empiezas tú también como mamá a generar, pues que vean mal al papá. Y después cuando llega, por ejemplo, el divorcio, no quiero que vea a los niños. Y se empiezan a meter en problemas más legales cuando pues, es tu hijo, también tienes derechos, pero pues, también tienes obligaciones, entonces cumple, porque a veces también en los juzgados, es que no me deja ver al niño, pues sí, pero no das pensión, entonces todo tiene que ser equitativo. ¿Alguien más? Habla usted mucho de la comunicación, es lo que debe de valorarse, ¿no? En torno a lo que son el modus vivendi dentro de la familia. Pero también hablaba usted de la forma de alimentar a los bebés, algo así decía, y lo que clínicamente puede mejorar para la salud de los menores. Cuando usted hablaba, pues no la quise interrumpir por cuestiones de temática, ¿no? Pero ciertamente cuando son menores no tienen forma de expresarse más que llorando, y a veces es la importancia de poderlo llevar con el pediatra, ¿no? Sí, pero es que una cosa es la parte, recordemos que tenemos la parte instintiva, porque seguimos siendo, aunque ya hayamos evolucionado, Claro. seguimos siendo animalitos, y es precisamente nuestra forma de comunicar, pues es precisamente, principalmente sobre nuestras necesidades. El niño llora cuando ya está húmedo y necesita que lo cambien, cuando ya necesita algo, tiene hambre y su único medio de comunicación Es el llanto, es, ¿no? es el llanto. Pero también hay estudios que, por ejemplo, o sea, tienes que acariciar a un bebé o cuando le estás aplicando la crema, a lo mejor no le estás diciendo en todo el momento te quiero, pero tampoco le estás tallando ni se le está haciendo como una lija, o sea, es con cariño, porque es una persona más pequeña, necesita cierto cuidado. Entonces, como es una persona más pequeña, también hay estudios que demuestran que el adulto, como que al ver a un bebé, como igual instintivamente que es indefenso, es como más cuidadoso. Y entonces también ese tipo de actos que tanto va en la parte de cuidado, también es donde puedes aprovechar para demostrar la parte afectiva, pero también existen esos padres que pues tanto que les da miedo y como que los ven así de lejitos, sí, báñate, y pues entonces a veces también en niños, por ejemplo, que ya tienen un poco más de razonamiento, que se dan cuenta, pues pueden decir, ay, ¿por qué no me quiere abrazar? ¿O por qué no? Pero, y no se les explica, ¿no? Sabes que es que mira, a lo mejor te vaya yo a hacer daño. Mariela, perdón que le interrumpa. Creo que usted hace mención es muy importante. De hecho, por eso se está fomentando muchísimo lo que es regresar a la lactancia materna, porque este contacto afectivo que se tiene con el hijo o hija al momento de la alimentación visualiza el contacto visual y obviamente esto fortalece los vínculos materno-filiales. Y también la parte que tú dices, está muy estereotipado, pero desafortunadamente se sigue manejando en la sociedad más mexicana, esta parte hacia los hombres de no demostrar los sentimientos hacia sus hijos. Mayormente entre las hijas no hay ningún problema y todavía hasta antes de llegar a la adolescencia se tiene esta dualidad donde no hay diferencia de demostración afectiva de niños o niñas. Sin embargo, cuando llega a la adolescencia nos encontramos con nuestra problemática por parte de los padres, más que nada, en tratar de no tener este contacto mucho con los hijos por la falsa creencia que se tiene de que puede generar una debilidad en los mismos por fomentar este vínculo, cuando sabemos en las nuevas masculinidades o las masculinidades no violentas que efectivamente es una de las herramientas que se utiliza muchísimo y me ha tocado en mi expertise cuando trabajo con
hombres adultos o adolescentes, al tocar este tema, mucho tiene que ver con las heridas que se generaron en la infancia o en la temprana edad. ¿Por qué? Por la falta de atención o cariño. Y también esta es una ventana de oportunidad muchas veces para los abusos de los cuales son víctimas los niños y niñas, porque obviamente ellos buscan lo que en casa no encuentran, lo van a encontrar en otro lado, y muchas ocasiones el agresor es lo que le da esta oportunidad para hacer este acto. Sí, muchísimas gracias, efectivamente, reforzó todo lo que había dicho, muchísimas gracias. Karina levantó la mano. Es donde recae la importancia del diálogo de los papás con los adolescentes, ¿no? Para no generar esa desvinculación, porque ciertamente lo que decía la maestra Caro, pues le afecta mucho en su motriz de adolescente, pues, al generar otras vinculaciones filiales que a veces no suelen no ser los padres, pues. Es cuanto. Gracias. Karina levantó la mano, ¿verdad? Sí. Sí, quería comentar con respecto a posiblemente con lo que comentó el compañero de los hijos adolescentes, ¿no? Cómo sobrellevar o decirle en cuestión cuando se están divorciando, algo así. Me tocó el caso en mi vida personal, pues era adolescente mi hija y mi hijo ya tenía 18 años, pero no estaba con nosotros ya. El hecho que estuviéramos divorciando, mi hija pues hasta cierto punto me odiaba porque pensaba que la que estaba faltando, la mala era yo porque había corrido el papá. Y en este caso, o sea, llegó un momento que mi hija me habló y me dijo que yo era mala, y yo le dije, mira, el problema, como usted comentaba, el problema no es entre tú y tu papá o yo y tú, no, es con tu papá. Algún día te vas a dar cuenta. Y pues ella empezó a llorar y empezó a decir cosas, a hablar mal del papá, pues, y le dije, no, tampoco tienes que hablar mal de tu papá. El hecho de que nosotros como pareja nos estemos divorciando no quiere decir que tu papá se va a divorciar de ti o yo me voy a divorciar de ti. No, al contrario, es algo que aprendí. Estuve en varias ocasiones en escuela para padres, estuve en otras ocasiones en reuniones religiosas, donde nos dicen cómo tratar ese tema, lo que usted estaba comentando hace un momento, no discutir enfrente del niño, por ejemplo, no estamos acostumbrados a darles un abrazo, en caso de los hombres, no decirle te quiero, te amo al hijo, porque ya es mayor de edad, a la hija, porque tal vez piensen que en esta actualidad, ya ve cómo está la época en la que vivimos, se acerca un papá y no, tal vez la mamá está muy abierta porque a lo mejor en su caso fue diferente, piensa que el papá se va a acercar morbosamente a la hija o viceversa, ¿no? Son detalles que a veces como seres humanos cuidamos, pero que no debemos dejar de hacer. Posiblemente nuestros hijos ya sean adultos. En mi caso, mi hijo ya tiene 35 años, pero me acerco y con un beso en la frente o en la cabeza o con una simple pasadita de mano, una palmadita de espalda, decirle te quiero, te amo, sea hombre o sea mujer. En el caso del compañero, no está de más ni está fuera de tiempo, sino al contrario, estamos a tiempo, mientras tengamos vida, como dice, tenemos esperanza, ¿verdad? Así que en nosotros está el hecho de cambiar, nosotros está el hecho que las otras personas cambien a nuestro alrededor, si nosotros ponemos un granito de arena. Cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de cómo dirigirnos a aquella persona. Si a nuestros hijos nunca le dijimos te quiero, no sé, tal vez va a haber sorpresivamente, se van a dar cuenta los hijos que te acercas así disimuladamente, tal vez porque no estemos acostumbrados a hacerlo, pero te acercas a él con una simple caricia, una simple palmadita, un beso en la cabecita, así, es tu hijo, no te quita de nada, sea hombre o sea mujer, y tratar de nosotros cambiar.
¿sí? Porque en nosotros está esto. Si nosotros cambiamos, cambiará nuestro entorno. Tanto, como decía, la alimentación. Si nosotros comemos frutas con más sacarosa, nos vamos a engordar. Si comemos frutas con menos sacarosas, con menos almidones, nos vamos a mantener y vamos a poder pensar bien. Tal vez el niño va a poder desarrollar mejor ese sistema inmunológico. Tal vez el niño va a poder tener sus necesidades fisiológicas más satisfactorias que cuando le metes un montón de alimentos que no es grato para el cuerpo, y sobre todo como hace usted, tomar agua, tomarnos nuestros 8 vasos de agua al día, y verán que es un niño más saludable, y claro, proporcionarles en el momento adecuado el amor y el cariño que debemos de tener. Tal vez nosotros no tengamos hijos pequeños ya, pero tenemos nietos con el cual estamos a tiempo de que, si nunca acariciamos a nuestros hijos, hacerlo de una manera respetuosa con nuestros nietos también. Sí, es todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia, si efectivamente lo ha vivido, si les ha funcionado, si han realizado esas técnicas, si se enfrentaron tanto de niños con alguna situación y pues ahorita ya encuentran como el camino de qué debieron haber hecho sus papás? ¿No sé, alguien que nos guste compartir alguna experiencia de su familia, como los compañeros lo hicieron? ¿Puedo comentar algo Mire, por ejemplo, con respecto a los traumas de la infancia, ¿sí? Era muy pequeña cuando mi papá murió. Me acuerdo que tenía, o sea, no me acuerdo cuántos años tenía. Mi mamá me dijo en alguna ocasión que tenía aproximadamente 3 añitos cuando mi papá falleció. Yo veía cuando me despertaron, me acuerdo que en el momento que murió mi papá, yo no estaba con él, pero en algún momento yo llegué allá y lo vi acostadito, y hay algo que me impresiona tanto, discúlpeme, es algo que aún me causa dolor. Me acuerdo que me acerqué en una camita y mi papá me dijo: ven, acuéstate conmigo. Obviamente mi mamá no estaba. Mi mamá ya me contó después que ella no estaba porque ella fue a buscar a la funeraria, fue a ver lo de la caja, y me quedó muy plasmado eso. Cuando mi papá me dijo: ven, acuéstate conmigo, me abrazó. Efectivamente, cuando mi mamá regresa, yo estoy en medio de los brazos de mi papá, estoy de lado, sigo durmiendo, y me quita mi mamá inmediatamente, y cuando me despierto estoy en otro lado. Cuando voy buscando a mi mamá corriendo porque no está mi papá, no está mi mamá, estoy en otra casa que no es mía, y salgo corriendo de esa casa, regreso a la casa de enfrente donde estaba, y vi solamente una caja gris muy bonita, y nunca supe qué pasaba, pero solo eso me acuerdo. Y es algo que ha pasado mucho tiempo y todavía me causa dolor el hecho de que no me pude despedir de mi papá porque no me dejaron. Y pues es algo que todavía llevo, no sé, he pasado muchas cosas y he superado, pero es algo que eso no sé por qué no lo puedo superar. Y sí te frustra,
se frustra mucho porque no tienes ese apoyo que necesitaste en el momento, tanto como eras niña, adolescente o adulta, ¿sí? Y te deja, ahora sí que algo en la vida que no puedes satisfacer con nada. Y el hecho de que después que muere, nos llevan a casa de mi hermana, la mayor, y me acuerdo que era un diciembre después, y todos bailaban, todos se divertían, mi familia tomaba y todo, todos a gusto, y reían y todo, y yo allá en un rincón solita, y hasta ahora escucho, por ejemplo, esas canciones famosas de Chicoche, las de Rigo Tobar, esas de Chiripiri, Pom Pom, Pom Pom, Camarón Pelado, todo eso, yo lo llego a escuchar y ya soy una adulta, tengo 50 años y me causa dolor, porque estaba sola, sin mamá, sin papá, y es algo que en la vida vas arrastrando. No sé cómo superarlo hasta ahora. Y me daría gusto, pues, saber, ustedes que son expertos en esos temas, saber cómo superar algo que de niño vienes arrastrando. Gracias. Tocó un tema y pues, para compartirlo, digo, con la compañera Karina, por inbox me puede mandar su número telefónico y podemos checar, poder dar atención, porque bien. No se escucha. Ajá, no se escuchó, ¿verdad? Ponerlo en el chat con muchísimo gusto de acompañamiento. Sí, precisamente tocó un punto muy importante sobre el duelo. El duelo precisamente también tiene, pues, es un proceso normal. Ante una pérdida, hay duelo que puede ser por la pérdida de una pareja, la pérdida de algún familiar que fallece, la pérdida de algún estatus socioeconómico. Todo eso nos puede generar un duelo. Todo lo que perdemos como tal, y pasa por diferentes etapas, son cinco etapas, pero muchas personas también por el tipo de lazos afectivos que existieron, por el tipo de personalidad que tenemos, nos estancamos en alguna de esas etapas y pues precisamente no llegamos a la quinta, que es la aceptación y el aprendizaje. Y es ahí en donde a veces, y en su caso, pues ya al pasar muchos años, sí se requiere, y lo idóneo es con terapia, porque precisamente darle ese acompañamiento al duelo. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un duelo diferente en lo que es COVID, que precisamente hay varios estudios que se llaman ya titulados Despedidas sin abrazos, porque fue muy repentino o algún familiar se enfermó de COVID, se hospitalizó y ya nunca lo volvemos a ver, porque nos los entregan en una cajita, ¿no? Porque precisamente por el protocolo ni siquiera estaban dando el cuerpo completo, ya no nos estaban permitiendo dar todo lo que cada religión acostumbra, y las técnicas que se estaban precisamente, las técnicas educativas, que era para poder realizar un ritual de duelo adecuado, era que se generaran, por ejemplo, oración en familia, que no era necesario pues llevarlo a misa y que eso pues podía esperar, que hablaran precisamente escribiendo cartas, de todo lo que a lo mejor pues no se le dijo en vida, para tratar de igual quitándose esa carga emocional, porque fue pues algo repentino y es una pérdida que genera dolor. Y bueno, ya me parece que la compañera le dijo que le va a dar este seguimiento, y sí sería muy, muy bueno que fuera terapia. También hay instituciones que dan terapia gratuita, para que me voy a encargar de pasarle algunos contactos también, si es que le interesara, porque sí requiere
seguimiento, o sea, no va a ser con una sola vez, o sea, sí requiere checar el abordaje personal, ¿no? Y sobre todo para la atención que sea de forma integral. Gracias. De hecho, ya mandé mi número allá en el chat de este. No, Ok. no sé quién me dijo que le mandara el número por inbox. La verdad, no sé manejar mucho la tecnología, pero como veo que ve en el chat, pues ya lo mandé en el chat de este a la persona que la verdad no vi quién me dijo. Disculpe. Me parece que la compañera Carolina, así me había parecido. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ok, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Nos estamos saludando nuevamente el día sábado y hubo un cambio de horario, ya va a ser de las 12 del día a las 2. Entonces, para que igual tengan más libre el sábado y realicen sus actividades familiares que comúnmente están acostumbrados a hacer. Gracias, quedo pendiente a la hora de buenas noches. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Un Gracias abrazo. por la información muy buena. Gracias. Un abrazo desde Tlaxcala. Gracias. Feliz Bye, noche. saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Disculpen, antes de que se desconecten, no sé si puedan prender sus cámaras para una fotografía. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, la presentación para que nos veamos todas? Sí. Gracias. Perdón. Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.